Eh, vamos a empezar, déjenme... ¿Está? Listo. Entonces, bueno, nos quedamos en la clase pasada viendo justamente lo que eran las matrices, estuvimos haciendo ahí algunos ejemplillos, les dejé también algunos puntos extras, hola, hola, y pues básicamente la idea es seguir viendo otras cosas interesantes que podemos hacer con los arreglos para llegar al objetivo que es pues empezar a ver operaciones que manipulan la memoria. Entonces, algo que nosotros hemos estado utilizando constantemente en C, desde pues básicamente las primeras prácticas que les dejaron en IP, es justamente lo que es una cadena, ¿no? Seguramente cuando lo vieron por primera vez, pues fue como que cadena, ¿no? Y ya después les dijeron, ah, no, pues una cadena es una secuencia de caracteres y pues está conformada por, pueden ser varios caracteres, pero básicamente se limita con comillas y la puedo usar para imprimir mensajes y demás, ¿no? Sin embargo, pues seguramente no hicieron muchos programas que involucraran manipular cadenas. Quizá en los últimos temas donde ya se ve arreglos, pues medio se mencionó, pero pues no se profundizó mucho justamente porque tiene que ver ya con pues arreglos como tal y en algunos casos hay bibliotecas de cadenas que requieren de utilizar apuntadores o usar un paso por referencia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por eso voy a retomar ese tema y después lo voy a volver a retomar cuando ya veamos apuntadores, volveremos a hablar de las cadenas y haremos ya programas un poquito más interesantes sobre ellas, ¿sale? Entonces, esto es importante porque en otros lenguajes de programación, si alguien de aquí ya programó en otro lenguaje, sabrá que pues esto ocurre así, pero normalmente los lenguajes de programación tienen un tipo de dato string, ¿no? O sea, así como tenemos el int o tenemos el char, ahí tenemos un tipo de dato string. No tengo que definir un arreglo para manipular cadenas, no tengo que usar otro tipo de paso parámetros, sino que ya existe como tal el tipo de dato como si fuera un tipo básico. Y en C no ocurre así, por eso empezamos a hablar de cadenas un poquito tarde, cuando ya vimos varias características del lenguaje. Entonces, la manera en la que nosotros podamos manipular cadenas, aquí le puse esta frase de que se tiene que hacer artesanalmente, en el sentido de que pues lo tengo que hacer paso a pasito, tengo que ir viendo qué estructuras necesito para poder manipular cadenas, tengo que ir obteniendo los índices del arreglo, entre muchas cosas, ¿no? O sea, dicho de otra forma, no lo puedo hacer de manera tan intuitiva porque pues así fue definido. Pero lo vamos a hacer artesanalmente mediante lo que son los arreglos de caracteres. Entonces no vamos a tener un tipo string, sino que cada que hablemos de cadenas, vamos a referirnos a ellas como si estuviéramos definiendo un arreglo de caracteres, ¿no? Un arreglo de tipo char. Entonces siempre que haya un arreglo de tipo char, a eso es a lo que le vamos a llamar cadena. ¿Vale? Ya no voy a decir arreglo de char, sino que voy a decir cadena. Entonces, la manipulación de estos arreglos de caracteres, a los que simplemente llamaremos cadenas, es idéntica a las operaciones que hemos hecho con los arreglos hasta este momento. Es decir, puedo acceder a una celda particular, puedo modificar el valor de una celda específica, los puedo recorrer con un for, puedo hacer matrices también de caracteres, que digo, eso ya no sería una cadena, pero todo lo que ya hemos hecho con arreglos de cualquier tipo, pues sigue aplicando porque sigo teniendo arreglos. Sin embargo, algo que es muy importante tener en cuenta es que cuando nosotros representamos cadenas, siempre, 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 en la última casilla del arreglo vamos a tener un símbolo muy especial que es el símbolo de carácter nulo. Entonces el símbolo de carácter nulo se representa así y este carácter es importante considerarlo porque aparece en varios contextos, como el final de una cadena, el final de un archivo, a veces también, depende del lenguaje, se considera también el salto de línea y demás, pero todas las cadenas en C siempre tienen que terminar con este símbolo de carácter nulo. Entonces, cuando yo declare una cadena, siempre tengo que considerar un carácter adicional. Por ejemplo, si yo quiero guardar una cadena con 5 caracteres, necesito reservar espacio para 6 caracteres porque siempre tiene que estar el carácter nulo. De hecho, el carácter nulo es el que nos ayuda a determinar dónde acaba la cadena. ¿Sale? Ok. Entonces, por ejemplo, si yo quiero declarar una cadena a la cual le voy a llamar S
y quiero que esa cadena tenga 10 caracteres, pues la voy a declarar de esta forma, ¿no? Esto es una cadena porque es un arreglo de tipo char, y en este caso le estoy reservando 11 espacios de memoria porque quiero 10 caracteres. Si le sumo uno del carácter nulo, pues entonces ya estoy hablando de dónde viene ese 11, ¿sale? Entonces, también, al igual que como hacemos con otros tipos de datos, podemos inicializar el arreglo entrada-entrada, en este caso puedo poner automáticamente la sintaxis de las comillas para que me almacene todos los caracteres de un jalón. Entonces yo podría hacer esto, ¿no? Por ejemplo, yo dije que el arreglo S es de tamaño 5, entonces aquí en vez de ponerle los elementos entrada a entrada o hacer un arreglo por conjunto, es decir, con esta notación de las llaves, voy a poner directamente la cadena entre comillas y automáticamente esta H que tengo aquí se va a ir al espacio 0, está el 1, está el 2 y está el 3, ¿vale? Cada una en la entrada que le corresponde y al final va a tener su carácter nulo, ¿sale? Entonces esto sería equivalente a que yo hiciera esto elemento por elemento. Poner la H, la O, la L, la A y el carácter nulo, ¿sale? Para eso utilizamos justamente esta notación, así lo hacíamos con los enteros, pero pues aquí podemos hacerlo directamente de un jalón, ¿vale? Eso es algo útil. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo para que veamos cómo podemos utilizar las cadenas. Y entonces lo que vamos a hacer es un programita muy sencillo que nos va a crear dos cadenas para guardar el nombre y apellidos de una persona. Entonces en una cadena voy a guardar el nombre y en otra voy a guardar los apellidos, ¿no? Entonces ahí más o menos tengo que pensar en el espacio para cada uno, ¿no? Y algo que es importante también es que en este caso, cuando yo utilice el scanf para guardar la cadena, no voy a necesitar utilizar mi operador de mi ampersand, ¿no? No necesito decirle que quiero que lo guarde en una dirección de memoria, porque los arreglos, como comenté ya en varias clases y lo he estado insistiendo, se pasan por referencia. Entonces, cuando yo paso algo por referencia, normalmente tengo que usar esta notación, pero el paso por default de los arreglos siempre es por referencia. Entonces ya no es necesario que estemos poniendo este símbolo porque se hace automáticamente, ¿sale? Entonces vamos a checar este programita que se llama nombres, déjenme lo subo. Ya le hice una mini limpieza a todos esos archivos porque ya teníamos un montón de códigos que ya ni siquiera íbamos a ejecutar. Solo dejé los archivos fuente, los ejecutables los quité. Pero bueno, subí algo que no era. Sí, se subió, sí, esto no era. Dame un segundo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Esto pasa cuando uno no se duerme temprano, tengo mucho sueño. Ok, entonces ahora sí ya lo cargué. Nombres, ahí está. Entonces, tenemos este programita que va a interactuar con cadenas. Entonces voy a declarar dos cadenas. La primera cadena es este arreglo que se va a llamar nombre, y entonces vamos a suponer que el tamaño máximo de un nombre que me puede dar el usuario es de tamaño 15, ¿no? Y que el tamaño máximo que me pueden dar para apellidos es de 30, porque pues como tengo dos apellidos, pues le pongo directamente 30. Aquí le voy a cambiar esto, te explico eso, para que veamos por qué ocurre así, pero bueno. Entonces tengo aquí el nombre de la persona, le digo por favor dame tu nombre, utilizo scanf, le digo voy a leer una cadena, y aquí nótese que no le estoy poniendo el ampersand porque estoy llenando directamente un arreglo, y como dije, se pasan por defecto por referencia. Después hago lo mismo para leer los apellidos, y finalmente ya que tengo estos dos valores recolectados, los voy a imprimir, diciendo usted es, aquí voy a poner su nombre y aquí voy a poner sus apellidos, ¿no? Entonces, si yo le pongo fulanito de tal, me tiene que imprimir, usted es fulanito de tal, ¿no? Entonces vamos a compilarlo y ejecutarlo para ver qué pasa. Y me dice, dame tu nombre, soy Manuel, sus apellidos son Soto Romero. Le damos enter, me dice usted es Manuel Soto. ¿Qué pasó aquí? Estoy perdiendo el segundo nombre. ¿Por qué?
porque cuando yo leo directamente los valores con S, los espacios en blanco no los detecta, ¿vale? Entonces, cada que yo encuentro el espacio en blanco, pues esto me dice, ah, pues yo ya acabé de leer la cadena, entonces ya Romero ni siquiera me interesó, y entonces yo únicamente voy a imprimir lo primero que me pasó el usuario. Entonces, ¿qué hago para poder modificar esto? Ah, pues podemos utilizar otro especificador de formato que tome en cuenta esos espacios, ¿sale? Entonces, justamente esto ocurre porque debido a que estamos utilizando este especificador de formato, entonces vamos a tener que encontrar otro, ¿no? ¿Por qué este no me funciona? Porque se considera que una cadena acabó de escribirse cuando encuentra el espacio en blanco o incluso también cuando encuentra un salto de línea. Entonces, el especificador de formato S, siempre que encuentra un espacio en blanco o siempre que encuentra un salto de línea, ya no lee lo que sigue, ¿sale? Entonces, para solucionar este problema, vamos a utilizar este otro especificador de formato. Este especificador de formato viene de lo que se conoce como expresión regular. Esto lo van a ver con más calmita y mucho más teórico en su curso de teoría de la computación. Ahí se define lo que es una expresión regular. Y ya después en otros lenguajes estarán construyendo expresiones regulares más sofisticadas, pero bueno, de momento vamos a verlo como un especificador de formato, que lo único que me está diciendo es quiero que reconozcas cualquier cosa, ¿no? Que no sea un salto de línea. Entonces, básicamente, lo que está tratando de decirme esta expresión es, ok, quiero que el compilador detecte que únicamente necesito leer caracteres hasta que encuentre un salto de línea, ¿sale? Entonces, no me interesa aquí en este caso si encuentro un espacio en blanco. Si encuentra el espacio en blanco, también lo va a leer. Pero si quiero que siga bien el formato y que no tenga errores, necesito dejar este espacio en blanco para que yo sepa que tengo que leer otra cadena, porque si yo no le dejo aquí el espacio en blanco, este texto lo va a considerar como la siguiente cadena por leer. Entonces, para evitar eso, le ponemos aquí un espacio en blanco. Siempre que voy a pedir más de un tipo de dato, vamos a hacer, perdón, más de una entrada del usuario, vamos a colocar esta sintaxis. Entonces la voy a copiar y pegar para que sea más rápido. Para que veamos que pues, ya funciona. Si no, pues ánimo. No, no es cierto. Y entonces vamos a compilarlo. Lo ejecutamos, le vuelvo a poner mis datos. Y ahora sí, ya me está imprimiendo el nombre completo, ¿sale? Entonces, no se les olvide este especificador de formato. Si quieren al ratito se los paso por Telegram para que lo tengan ahí guardado y si no pueden venir y checar este archivo siempre que lo necesiten. Aquí también está en el repositorio, lo pueden copiar y pegar sin ningún problema, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda en cómo funcionan las cadenas? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale, perfecto. Entonces, ahora, si mis cadenas están conformadas por caracteres, yo también necesitaría pues poder acceder a esos caracteres, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una cadena que está toda en mayúsculas y necesito que mi programa la convierta a minúsculas. Bueno, ¿cómo le hago? Necesito o tengo una cadena al revés que está en minúsculas y quiero que ahora esté en mayúsculas. O necesito cambiar todas las minúsculas por mayúsculas y viceversa. O a lo mejor cada que yo encuentre un carácter específico, cambiarlo por otra cosa. Entonces, además de poder procesar las cadenas completas por medio de estos especificadores de formato, también necesito poder manipular individualmente los caracteres que están delimitando más bien que están contenidos en una cadena. Entonces, para hacer la manipulación de caracteres, vamos a utilizar una biblioteca que justamente nos permite operar con los caracteres que conforman una cadena. Esta biblioteca se llama C-Type, seguramente alguien en IP sí la alcanzó a ver, ¿no? Les digo, estos son a esos temas que se ven en las últimas semanas de IP y va a depender del semestre, va a depender del comité, hay muchos factores que determinan si sí llegamos hasta esto o no, pero en general casi siempre se ve como ya en lo último, ¿no? O sea, como muy una embarradita. Entonces, para repasarlo, por eso lo estoy viendo aquí con más calma.
Y pues justamente la idea es que utilicemos esta biblioteca para manipular individualmente los caracteres de las cadenas. Entonces, para importarla, pues la tenemos que importar como cualquier otra biblioteca, es decir, tengo que colocar el símbolo de gato, tengo que poner la palabra reservada include y ponemos el nombre de la biblioteca entre estos símbolos que les llamamos a veces diamantes. Entonces, en los diamantes tengo que poner la biblioteca que se llama ctype.h, ¿vale? Entonces, ¿qué funciones tiene esta biblioteca? Pues aquí les puse un listado de las funciones más comunes. Por ejemplo, esta función me indica si un carácter es alfanumérico, esta función me indica si este carácter es una letra, ¿no? Esta función me indica si el carácter que estoy leyendo forma parte de el estándar ASCII, ¿no? ASCII es este formato que seguramente vieron también en IP. Cuando hablaron de formas de representar a los caracteres, se les menciona, ¿no? Tenemos el formato ASCII, el UTF-8, ¿no? Entre otros que ahí se estudian. Entonces aquí lo único que me dice es si este carácter forma parte de ASCII, ¿no? ¿Cuál otro? Por ejemplo, aquí tenemos uno que nos indica si un carácter es una letra minúscula, si estoy leyendo un espacio, si es una letra mayúscula, si es un dígito de un número en hexadecimal. Entonces hay muchas funciones, aquí se las puse todas, denle una leída por si los quieren checar, si no también lo pueden buscar en internet y les apuesto que lo van a encontrar incluso hasta más implementaciones, es decir, a lo mejor encuentran otra biblioteca que no sea la de C-Type, pero la mayoría tienen estas funciones definidas, ¿no? Y la idea es que pues, las podamos utilizar para escribir programas e ir manipulando lo que tienen almacenados las cadenas, ¿no? El objetivo podría ser usarlas en una función o usarlas para cambiar un poquito la presentación en cuestión de imprimir valores en pantalla o a lo mejor quiero crear una nueva cadena a partir de otra, entonces me puedo auxiliar de estas funciones. Entonces tienen muchísimos usos, ¿no? Así como todas las de la biblioteca MAT, pues las han aplicado en distintos problemas, pues estas también se pueden usar de esa manera, ¿vale? Y también tenemos otras tres que son un poquito, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, que es, no, perdón, las de arriba, todas estas, si lo iba a decir al revés, todas estas funciones, si se dan cuenta, empiezan con esto, ¿no? En la descripción, indica, indica, indica. Entonces, todas estas funciones básicamente lo que están haciendo es decirnos si un carácter cumple con una condición. Nosotros ya habíamos estado trabajando con condiciones, casi todas sobre números, así de quiero saber si 5 es menor que 2 o quiero saber si 5 es igual a tal cosa. Entonces, esas funciones que yo tenía, pues básicamente eran sobre números. Ahora también puedo tomar decisiones con los caracteres. Entonces, todas estas funciones yo las puedo utilizar tanto en mis estructuras de decisión, como es el if, o las puedo utilizar también con un while, un for, un do while, ¿no? Con el fin de que yo pueda tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, si estoy leyendo el carácter 1 de una cadena y ese carácter es, no sé, ¿dónde está? Is upper, es decir, es una letra mayúscula, entonces hago tal cosa. Si por el caso contrario es una letra minúscula, hago otra cosa. Entonces los puedo colocar directamente en los if con la premisa de que siempre me van a volver verdadero o falso, ¿no? Entonces, el verdadero lo represento con 1 y el falso con 0, ¿no? Ahorita hacemos un ejemplo. Y a diferencia de todas estas funciones, también tenemos otras funciones que nos permiten convertir caracteres, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo un carácter que luego, no sé si les ha pasado, que están haciendo un programa y ponen un símbolo particular, por ejemplo, un acento o algo, y como que se ve ahí medio raro, ¿no? Se ve ahí un signo de interrogación. Eso ocurre porque a veces el símbolo no está en el formato que me está pidiendo el lenguaje y entonces pues no sabe cómo imprimirlo. Una manera de hacer eso es convertir el carácter a ASCII y entonces aquí tenemos una función que se llama toASCII que toma un carácter y nos devuelve su representación en ASCII, ¿no? También tenemos una función que se llama toLower que me convierte un carácter a minúsculas y toUpper que me convierte un carácter a mayúsculas, ¿no? Entonces aquí tenemos a isLower y a isUpper, pero para decidir si el carácter es mayúscula o minúscula respectivamente, y aquí es para convertirlo, ¿vale? Entonces tenemos tres funciones que nos van a hacer la vida más fácil y de hecho ustedes también pueden definir sus propias funciones, ¿no? O sea, nada nos restringe a solo quedarnos con estas, sino que pues, nosotros ya sabemos hacer funciones, las funciones van a recibir caracteres y devolver caracteres o nada más modificar el carácter, pues la defino por referencia.
Entonces, yo ya sé utilizar funciones, yo ya sé definir funciones. Entonces, si algo no existe en esta biblioteca y yo necesito usar una función que haga eso, la puedo definir por mí mismo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a entonces esto nada más fue como una introducción para que podamos usar estas operaciones. Y entonces ahora lo que pues también causa mucho interés es que podamos definir funciones sobre cadenas. Entonces, vamos a hacer una actividad, pero aquí no había actividad. Ah, me salté esta actividad, perdón. Vamos a primero escribir este programa y ahorita volvemos a lo demás, ¿no? Entonces me dice, escribe un programa que capture los siguientes datos de un pasajero en una empresa de autobuses y muestra el boleto en pantalla, ¿no? Entonces este programa tiene que capturar los nombres del pasajero, tiene que capturar los apellidos, ¿no? El asiento que se le va a asignar a ese pasajero, el destino y la hora de salida y después pues me lo tiene que imprimir en un formato pues medio amigable, ¿no? Digo, ahorita no lo vamos a poder modificar mucho porque pues no nos da tiempo, pero ustedes podrían modificarlo con más detalle, ¿no? Entonces vamos a hacer ese programa. Voy a crear un archivo que se llama boleto. Y entonces voy a definir, ya saben, mi biblioteca de entrada y salida. Vamos a definir main. Y entonces, ¿qué me está pidiendo? El nombre, los apellidos, el asiento, el destino y la hora de salida. Entonces, ¿qué variables tendría que declarar? Ideas. ¿Qué variables necesito y de qué tipo tienen que ser esas variables? Bueno, el tipo sería de char y sería con un array. Exacto. Entonces sería una cadena que se llame nombre. ¿Qué tamaño le damos al nombre? Pues podría ser como unos 20 caracteres Ok, máximo. vale. Luego, ¿qué más sigue? El apellido Y de igual manera, ¿no? De 20 más o vamos a menos. ponerle un poquito más por si tiene dos apellidos. También en los nombres, por si tiene dos, vamos a ponerle el doble nomás. ¿Qué otra cosa pedía? El asiento, ¿de qué tipo debería ser el asiento? Podría Entero, ser número. char, ¿no? Porque puede también tener letra y número, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces vamos a ponerle letra y número. Bueno, vamos a considerarlo número para no complicarnos ahorita mucho. Pero sí, ¿no? O sea, sí debería permitir otros formatos, ¿no? Y luego el destino, ¿qué debería ser? Un char de Podría destino. ser un char. Una cadena de char, ¿no? Bueno, una cadena propiamente, ¿no? Entonces, char, destino. ¿De qué tamaño le ponemos el destino? 15. 15 podría ser. Vamos a ver si no, ahorita escribimos destinos chiquitos. Y la hora de salida, ¿qué tipo le pondrían a una hora? Un float. Un float. ¿Y cómo pondrían, por ejemplo, la 1:45? 1.45. Podría ser, pero lo usual es que representemos esto como cadena para pues tratarlo como una sola cosa y Entonces, poderlo. como un tipo de char, porque Exacto, aún así sigue siendo carácter el número. exacto. Pero entonces, ¿de qué tamaño es una hora? Esto sí lo podemos saber. De 5. De 5, ¿no? 2 para la hora, los puntos en medio y 2 para los minutos. Vamos a ponerle 5. Entonces ya tengo mis 5 variables, vamos a irle pidiendo todos los datos. Ahí no tendrían que ser 6 para el nulo. Sí, sería 6 porque agarraría exactamente eso. Muy bien. Para ver si estaban poniendo atención. Introduce el nombre. Bueno, el nombre, aunque puede tener dos. ¿Y cómo lo leo? Con el por ciento. ¿Mm? El que usamos ahorita, ¿no? Porque si son dos nombres, utilizaría un espacio vacío. Exacto. Entonces vamos a copiarlo y pegarlo para no estar escribiendo todo.
Ahí. Profe, también podríamos ocupar el head para las Ok. cadenas. Hay otro que se llama, me fue el nombre, FG, FGETS, no, Getchar. Sí, FGETS, ¿no? Pero esta la vamos a ver después, porque si se dan cuenta, aquí en la firma que nos está poniendo requiere apuntadores. Entonces, quiero que quede bien claro cuál es la diferencia entre scan y FGETS. Y dado que esta no exige apuntadores, pues ahorita estamos usando scanf, pero sí. Pues este como que formato, pues sí está medio feo estarlo escribiendo, pero es mejor utilizar otras funciones que ya hacen esto como automáticamente, pero las platicaremos después, ¿sale? Va. Y luego aquí, ¿qué le pasó? El ampersand con su nombre. Bueno, sería nada más nombre, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque el paso de parámetros de los arreglos siempre es por referencia. Y si aquí tengo un arreglo y lo voy a pasar a scanf, pues ya no le tengo que pasar la dirección memoria porque ya es una dirección en memoria, ¿sale? Y luego, pues vamos a poner los apellidos, sería exactamente lo mismo. Scanf. Aquí creo que sí hay que ponerle el espacio, si no ahorita lo corregimos. En estos programas siempre pasan ahí cosas medio extrañas porque siempre nos pasamos por espacios o cosas así. Entonces nada más hay que tener en cuenta o seguir haciendo pruebas para que si algo se mueve, pues veamos exactamente en qué parte está fallando y lo corrijamos, ¿no? Introduce el número de asiento. Scanf. Y aquí, en lugar de recibir una cadena, vamos a recibir un número. Y este sí necesita el ampersand porque es el asiento. Y vamos a poner también el destino. Scanf. Vamos a poner esta cosa. Destino. Y finalmente la hora. Ahí en donde se lee el de destino no le falta la coma. Tienes razón, gracias. Y bueno, nuestro return 0 de siempre. Pero, y entonces, ¿cómo imprimo el boleto? Pues aquí le doy ya un formato, juego con los prints y, y listo, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, ahí aquí le puse otra F, nombre, vamos a poner una cadena y en este caso la cadena que quiero poner pues sería la del nombre, ¿no? Vamos a ver si eso sí lo hace. Vamos haciéndolo paso a paso. Siempre que manipulen cadenas, les recomiendo que lo vayan haciendo paso a paso. Profe, en el primer scan del nombre se le olvidó poner el espacio antes del... ¿No? Ahorita les explico por qué no se lo puse. Pero es a propósito. Le voy a poner fulanito de tal. Ahí ya me equivoqué. Bueno, fulanito de tal Hernández. El asiento es el 5. El destino es la base M. Y la salida pues va a ser a las 13:20. No me puso bien los puntos, bueno, no importa. Entonces sí está imprimiendo bien el nombre. ¿Por qué a no le puse el espacio? Porque es exactamente lo primero que estoy leyendo, ¿sale? Entonces siempre en la primera lectura que yo haga y vaya a manipular alguna cadena, no necesito poner este espacio, ¿vale? Porque no he leído nada. Ya en el siguiente, cuando yo doy el salto de línea, de cierta forma como que esta cosa que ven aquí como parpadeando, siempre en la terminal, se mueve.
Entonces yo necesito detectar que se movió ese, ¿cómo se llama? Este prompt. Y pues entonces a partir de ese espacio ya leo. Entonces siempre la primera estructura, si por ejemplo no importa de hecho el tipo, ¿no? Puede ser un número, un carácter, un flotante, nunca va a llevar este espacio. Pero si en la siguiente yo voy a leer cadenas, a partir de ahí ya pongo el espacio, ¿no? En todos los datos que yo ponga, solo cuando aparezcan cadenas, porque las cadenas empiezan a mover ahí cosas medio extrañas que vamos a entender más cuando ya veamos a profundidad estas funciones, pero siempre ahorita de momento vamos a dejarlo así. Siempre el primero sin espacio y a partir del segundo un espacio. Solo si hay cadenas. Si son puros números, pues si se dan cuenta, nunca habíamos hecho eso, ¿no? Entonces no es del todo necesario, ¿va? Ok. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ah, bueno, hay que acabar de hacer esto. Vamos a imprimir primero el nombre. Vamos a ponerle los apellidos. Punto de línea. La variable apellidos. Luego, ¿qué sería? El ciento. Aquí es un entero. El destino. Vamos a darle aquí unos saltos de línea para que se acomode. Le vamos a poner también un tabulador para que se vea mejor el destino. Este es ese. Y finalmente la hora, ¿no? Hora de salida. Porcentaje, dijimos porcentaje S, coma, aquí el salto de línea otra vez. Y la hora. Pues vamos a ver si funciona todo bien y si no, pues ya. Ahí hay un error en el porcentaje. Muchas gracias. Les digo que no se duerman tarde porque empiezan a hacer este tipo de cosas. Boleto. El nombre, Manuel, Romero. Número de asiento, 5, suena bien. Ahí. El destino, la base M. La hora de salida, pues son las 13. No sé dónde está mi símbolo de 2 puntos. Le voy a poner un punto nada más. Y pues ya, bueno, aquí me faltó un salto de línea, pero pues sí me está imprimiendo todo bien, ¿no? Nombre Manuel, Soto Romero, asiento 5, el destino era la base M, y aquí pues nada más faltó un salto de línea para que se acomode bien el texto, ¿sale? Entonces vemos que pues no tiene mucha complejidad, lo único que cambia es que aquí estoy usando arreglos para definir el tipo string, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Otras funciones las iremos viendo más adelante, ¿vale? No se preocupen, no va a ser tan feo siempre. Todo bien. Perfecto. Entonces vamos a pasar ahora sí a la segunda actividad, que pues vamos a hacer casi lo mismo, pero vamos a tener que definir algunas funciones. Entonces la idea general, ¿no? Es que yo voy a escribir un programa que simule que vamos a enviar un mensaje, ¿no? Dan de cuenta que es un sistema que para alguien que va a mandar un mensaje, una carta o algo por el estilo, entonces yo le quiero dar un formato al mensaje que me están escribiendo. Entonces, el programa va a necesitar estos datos que nos va a pasar el usuario, me va a pasar un nombre completo, que es a quien le vamos a llamar remitente, me va a pasar el nombre de la persona a quien va dirigido, que es a quien le vamos a llamar destinatario, me va a pedir la dirección, pero para no estarme complicando la vida con espacios y demás, la dirección me la va a pasar en este formato. Primero va a poner la calle, un punto, el número, un punto, la ciudad, un punto, el código postal, y después me va a pasar el mensaje que va a enviar, ¿no? Entonces necesito crear cadenas para cada uno de los campos y pues darles un tamaño que
que nos ayude, ¿no? Entonces, el programa va a suponer que el usuario siempre ingresa todo correctamente, ¿no? O sea, ahorita no vamos a validar así, es que aquí me puso primero el número y luego la calle. No nos vamos a pelear con eso ahorita, pero es algo que pues, sí valdría la pena que validen en un programa real. Y entonces vamos a hacer todo esto para formatear el mensaje, ¿vale? Entonces, primero que nada, vamos a quitar los espacios en blanco al inicio y al final de la cadena, ¿no? Porque luego, pues a lo mejor se me fue y le dejé espacios. Eso luego pasa en los logins, ¿no? ¿No les ha pasado así de, quieren iniciar sesión en una página y les dice, no, el correo no existe, ¿no? El correo no existe. Y yo lo leo y el correo sí está bien escrito. Pero después, si lo selecciono para ver qué pasa, resulta que el correo por ahí tenía un espacio en blanco y ese espacio en blanco lo está tomando como parte de la cadena y por eso me dice que el correo no existe, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de errores, normalmente todos los sistemas lo que hacen siempre antes de detectar algo es quitar espacios al inicio y al final, ¿sale? Para evitar ese tipo de cosillas. Entonces, vamos a quitar primero esos espacios en blanco de la cadena. Después vamos a convertir el nombre del remitente a mayúsculas y le vamos a pintar unas comillas dobles al inicio y al final, ¿vale? Después vamos a quitar espacios en blanco al inicio y al final de la cadena que contiene el destinatario. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo acá, dado que voy a repetir funcionalidad. Esto es candidato a ser una función. Pues aquí tengo que convertir el nombre del destinatario a mayúsculas, entonces estoy volviendo a hacer exactamente lo mismo que con el remitente, entonces otra vez podría usar una función. Luego, en la dirección voy a reemplazar todos los puntos por comas, también los podría separar por espacio en blanco, pero bueno, aquí escogimos comas. Y luego, para mostrar el mensaje, vamos a poner un tabulador al inicio de la dirección para que se acomode bien. Y finalmente vamos a contar cuántos caracteres tiene el mensaje sin contar los espacios en blanco. Entonces, antes de ver el diseño y demás, vamos a ver más o menos cómo debería quedar el programa, ¿no? Aquí, de hecho, creo que se me fueron estos espacios. Pero bueno, o decía agregar, no, sí dice quitar. Creo que está mal. Bueno, ahorita lo corrijo. Entonces vamos a suponer que me dice, ok, escribe tu nombre completo, ¿no? Entonces ya, pongo el nombre. ¿A quién va dirigido tu mensaje? No, pues a Diego Vera Juárez, ¿no? Escribe la dirección de Diego Vera Juárez. Ah, pues su dirección es esta, ¿no? Y acuérdense que le estamos poniendo un punto para separar cada cosa. Luego, escribe el mensaje que le quieres enviar. Aquí pongo todo el mensaje y después le doy un formato, que es lo que estamos poniendo aquí. El remitente, pues se volvió mayúsculas. El destinatario también se volvió mayúsculas. La dirección la cambié por comas, ¿no? Y, bueno, aquí se me fueron. A ver, déjenme lo corrijo de una vez. Vamos a quitar estos espacios. Es que esto lo copié y pegué de... Antes hacía esto en archivos PDF, entonces nada más lo copié y pegué y ni revisé qué estaba haciendo. Esto no es necesario. Ya. Ahí está, ahora sí, ¿no? Entonces el remitente se volvió mayúsculas y le puso comillas, también el destinatario, la dirección cambió de puntos a comas y después pusimos un tabulador y aquí estamos poniendo el mensaje que queremos poner y al final le indicamos que fueron 58 caracteres y que no contamos los espacios en blanco, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero el análisis de cómo sería el programa. Déjenme nada más encuentro su pizarrón. Estamos a 30. Entonces vamos a abrir el pizarrón que está por acá. Entonces, primero que nada, ¿cuál va a ser la entrada de mi programa? El nombre del... Exacto, ¿no? Estos datos, ¿vale? Entonces necesito los datos que me tiene los datos para el envío del mensaje, vamos a poner. Entonces voy a necesitar el nombre. Bueno, le vamos a poner remitente. Destinatario.
dirección y mensaje, ¿no? ¿Y cuál es la salida? Ninguna. ¿Qué va a generar mi programa? Pues tiene que volver Las a impresiones, imprimir, ¿no? Exacto, ¿no? Justo integrar todo esto en un formato, entonces la salida será el mensaje con un formato, ¿no? Bueno, entonces esa es mi entrada y mi salida. Ya aquí mismo podemos ir viendo cuáles van a ser mis variables, que podría ser el remitente, el destinatario, la dirección, el mensaje, ¿no? Y entonces, pues puedo hacer esto con un diseño modular para no estarme peleando con tantas cosas. Pues yo voy a tener mi módulo principal. ¿Y qué módulos detectan bajo la especificación que podríamos tener? ¿Alguna función que puedan detectar aquí? La de los nombres, que va a pedir el nombre del remitente y del destinatario. Ok, una podría ser pedir los datos. Entonces Y vamos la a... otra sería que, bueno, reemplazar los puntos por las comas, ¿no? Exacto. Entonces, pedir datos sería una. Luego tendríamos ¿a quién más? A reemplazar puntos, ¿no? Vamos a definir la función como reemplazar. Ahí. ¿Qué otra operación? Por ejemplo, habíamos dicho estas dos, ¿no? Entonces, ¿qué funciones o qué se les ocurre que hagan esas? ¿O con qué función podría hacer eso? Podría definir una función para quitar los espacios. Espacios en blanco. Y convertir a mayúsculas, ¿no? Lo voy a poner por acá. Y vamos a unirlos porque si no, pues ya no tiene sentido. ¿Va? Y luego, ¿qué otra cosa? Creo que ya, ¿no? Contar los caracteres también, ¿no? Entonces necesito también poder contar los caracteres que tengo una cadena. ¿Vale? Entonces, este es mi diagrama modular. Entonces, vamos a definir primero que nada qué es lo que va a ser el módulo principal. Entonces, mi módulo principal, ¿no? Lo primero que va a hacer, pues, es iniciar, ¿no? Y luego, ¿qué tendré que hacer con base en lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer de estos módulos? Pedir los datos. Pedir los datos, ¿no? Entonces, vamos a hacer pedir los datos. Ahí pues ya se va a inicializar absolutamente todo. Dado que todos son arreglos, pues lo puedo hacer incluso ahí por paso de parámetros de referencia. Ahorita vemos qué requiere pedir datos. ¿Y qué más? Pues listo, ¿no? Ya empiezo a procesar la cadena. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero para procesar la cadena? Pues me dice, primero, quita espacios al inicio y al final de la cadena que contiene el remitente. Entonces aquí podríamos decirle, quita espacios del remitente, ¿no?
Pero entonces aquí va la duda, ¿quién es el remitente? Ah, pues entonces necesito definir esas variables, ¿no? Entonces voy a tener una variable remitente, una variable destinatario, una variable, ¿qué dijimos? Dirección, y una variable mensaje. Y entonces pedir datos lo que va a hacer es inicializar las 4 variables. Luego de quitar espacios, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que convertir el nombre del remitente a mayúsculas. Pues vamos a pasarlo a mayúsculas. Luego tengo que, ¿dónde quedó? Hacer lo mismo para el destinatario. Destinatario. Y luego tenemos que reemplazar los puntos. Entonces vamos a usar reemplaza sobre la dirección. Quiero reemplazar los puntos por comas. Necesito una función que haga eso. Y ya para acabar, pues tenemos que imprimir el tabulador, ¿no? Nada más para que se mueva. Y contar los caracteres, ¿no? Bueno, no, más bien imprimir el mensaje. Aquí lo voy a poner junto. Ahí. Y ahora sí, contar los caracteres. Y esto, después tendríamos el fin. ¿Ah? Entonces, esta es como la idea general. Ahí podríamos hacer también el diagrama de flujo y todo, ¿va? Pero ahorita vamos a analizar los módulos. Entonces, vamos a ver primero que nada el módulo de pedir datos. Entonces, pedir datos va a recibir, como bien dijimos, al remitente, al destinatario, a la dirección y el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues número 1, inicio. Número 2, ¿qué voy a hacer? Pues imprimir, introduce el remitente. Ay, ¿qué hice? Eso es otra clase, aquí está, perdón. Imprimir, introduce el remitente. Y después lo leo. Y listo, ¿no? Y luego, pues voy así con cada uno de los campos. Y eso es lo que hace pedir datos. Entonces vamos a empezar a escribir el programa más o menos siguiendo estas ideas. Entonces, vamos a ponerle aquí un nuevo archivo. Mensajes. Definimos el módulo main. Y dijimos que lo primero que hay que hacer es pedir los datos, ¿no? Entonces aquí voy a mandar a llamar a mi función pedir datos. Dijimos que le vamos a pasar al destinatario, al remitente, déjenme decir esto. La dirección, bueno, al revés, ¿no? Remitente, destinatario, dirección y mensaje. Entonces, ¿qué necesito hacer primero? Pues definir quién es R, quién es D, quién es la dirección y quién es el mensaje, ¿no?
y aparte quiero ir a pedir datos. Entonces, R, ¿de qué tipo tiene que ser? Es para el remitente. Char. Sería de char. Un arreglo de tipo char. Y vamos a ponerle R, vamos a ponerle, no sé, 15 o 20, como le estábamos poniendo hace rato. Bueno, vamos a ponerle un poquito más, porque aquí ya van a venir los apellidos. Vamos a ponerle 60. Y al destinatario, pues también va a ser un char, un arreglo de char, más bien. La dirección puede ser un poquito más larga. Vamos a ponerle ahí unos 100. Bueno, ahorita no importa mucho. Y el mensaje, ese sí va a ser todavía más largo, entonces vamos a ponerle unos 200. ¿Va? Entonces ahora yo le estoy pasando estos arreglos a pedir datos. Entonces, ¿cuál será el prototipo de pedir datos? ¿Qué debe devolver pedir datos? ¿Qué tipo? De tipo void, ¿no? Void, muy bien. Pedir datos. ¿Y qué va a recibir? Hay los datos seleccionados. ¿Los qué, perdón? Los datos seleccionados. Exacto, ¿no? Entonces, R, D, dir y M es lo que le tengo que pasar acá. Son 4. ¿4 qué? Parámetros. Parámetros que se llaman. Son números. Char. Son arreglos, ¿no? Le voy a Ajá. pasar 4 arreglos. ¿Cómo le paso arreglos a un prototipo? ¿Se acuerdan? Es char y sus llavecitas, ¿no? ¿Va? Entonces, este es el de remitente. Este es el de la dirección. No, el del destinatario. Este es el de la dirección. Y finalmente, este es el de el mensaje. ¿Va? Entonces, ya tengo mi prototipo. Ahora sí, voy a implementar a pedir datos. Entonces, voy a pedir datos. Vamos a pasar un char R, un char D, un char dir y un char, ¿qué dijimos? M. Entonces vamos a pedir los datos. Pedir, printf, introduce el remitente, scanf, y aquí ¿qué le pongo? Es el espacio entre corchetes. Al símbolo ese, ¿no? Ese. Ajá. Ese. ¿Va? Pero como es el primero, no le ponemos espacio en blanco. Acuérdense, en el primero nunca ponemos el espacio en blanco. Y eso se va a guardar en R, ¿no? Pues imprimimos introduce el destinatario. Y pues ya ponemos ahora sí el espacio en blanco. Printf, introduce la dirección. Ponemos el formato. Ya lo voy a copiar y pegar. Esto se va a ir a dir. Y finalmente le pedimos el mensaje. M. Entonces vamos a compilar y ejecutar. Ahora a ver cómo va hasta ahorita nuestro programa. El remitente, Manuel Soto. El destinatario, fulanito de tal. La dirección, dijimos que era ¿qué? Calle, número, ciudad, código postal. Entonces, calle, no sé, San Lorenzo. Punto, ¿qué dijimos? Con las cabras muy rápido. Número, no sé, no es el número de la base M. 18, ciudad, CDMX.
Código postal, me voy a inventar 105678, qué sé yo, ¿no? Y luego el mensaje es, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y listo. Entonces, no hubo ningún error de lectura, al parecer sí está leyendo todo bien. Entonces, listo, ya quedó mi método, perdón, mi función pedir datos, mi módulo pedir datos, ¿no? Luego, teníamos que, para pedir, después de pedir los datos, lo que teníamos que hacer era justamente pues ya empezar a darle un formato al texto, ¿no? Entonces vamos a imprimir primero una línea que nos separe el texto ya formateado con estos asteriscos que veíamos ahorita. Entonces, según mi diseño, me dice, pues ahora tienes que quitarle espacios al remitente. Pues mando llamar, quita espacios, con R. Entonces, aquí ya tengo que definir otra función. Esa función se va a llamar quita espacios. ¿Qué debería devolver quita espacios? Podría ser igual void, ¿no? Voy, muy bien. Y pues como vemos, R es el remitente, entonces también recibe una cadena como parámetro, ¿no? Y entonces defino ahora mi función quita espacios. ¿Qué voy a recibir? Bueno, va a ser void. Y voy a recibir un arreglo que le vamos a llamar R. Bueno, vamos a llamarle S de que pues puede ser el destinatario o el remitente. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le quito espacios a una cadena? Me dice que los espacios están al inicio y al final. Entonces, ¿cómo le hago para saber si el primer carácter es un espacio? Necesitaríamos recorrer la cadena uno por uno cada carácter para identificar dónde está el punto. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo recorro carácter por carácter una cadena? Con un for, Con un for, muy bien. Entonces, hacemos el for, decimos int igual a 0, y luego, ¿en qué momento me detengo? hasta la longitud de la cadena sería. ¿Y qué longitud tiene? ¿El mismo del remitente o...? Exacto, entonces yo no puedo definir la función así nada más, le tengo que pasar, si se acuerdan todas las funciones que hacíamos para recorrer arreglos, teníamos que pasarle siempre el tamaño. Pues vamos a pasarle aquí un entero, y aquí le vamos a pasar pues el tamaño del remitente, que sería 60, ¿no? Entonces aquí sería menor a 60. Nótese que no necesariamente es hasta 60, pero ahorita vemos por qué. Y luego, Necesitamos una condición, un if. ok, if qué. Si el carácter i Si el CDI, ajá, es igual al un carácter que sea coma, así, ¿no? ajá, O, si se acuerdan, podemos usar todas las funciones que están en esta tabla. Aquí no era. Estas, ¿vale? Puedo utilizar, por ejemplo, la que me dice si el carácter que estoy leyendo es un espacio y ya me ahorro estar poniendo la forma del carácter. Entonces vamos a importar primero que nada esa biblioteca. Ctype.h, vamos a ver si sí, creo que sí la tiene. Y entonces aquí nada más le ponemos is, ¿qué dijimos? Is space. Y si eso pasa, ¿qué hago? el carácter donde está puesto que sea igual entonces a un punto, ¿no? Digo, sí, Pero quiero coma, ¿no? agregarlos a una que, perdón. Ah, no, olvídelo. Espera. ¿Qué harían ahí? Pues yo lo que necesito es como ir reconstruyendo la cadena, ¿no? Entonces, si encuentro un espacio, pues no hago nada, ¿no? O sea, no tengo que imprimir absolutamente nada. Pero si no es un espacio, pues tengo que ir imprimiendo carácter a carácter para que se replique la cadena. Entonces, lo vamos a voltear. En lugar de verificar si el carácter es un espacio, vamos a verificar
y no es un espacio. Entonces, si no es un espacio, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a imprimir el carácter que estoy leyendo. ¿Cómo imprimo caracteres? Con el porcentaje C. Y no le voy a poner espacios ni nada porque quiero que lo vaya haciendo uno a uno. Entonces aquí vamos a imprimir S de I, ¿vale? Y en caso de que sí sea un espacio, pues no hago nada. No necesito imprimir absolutamente nada y con eso ya me deshago de los espacios en blanco. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Vamos a suponer que pues mi remitente es este que yo puse aquí, que fue pues, básicamente mi nombre. Este nombre no tiene 60 caracteres. Entonces, cuando yo me salgo de rango en un for, pues me empieza a imprimir cosas que pues como que no tienen sentido. Vamos a ver qué pasa si ejecuto el programa así. No, no me deja. Creo que empezará a imprimir basura, ¿no? O algo que rellene esa cadena, ¿no? Pues, creo que ya nos había pasado en otra clase. Empezó a ver cómo el mensajes. Es que lo escribí mal. A ver si no me pide algo por el C-Type. No. Voy a poner mi nombre. Voy a poner ya otras cosas. Bueno, aquí ya. Para más rápido. Fulanito de tal. Vamos a ver San Lorenzo, punto 18, punto CDMX, punto 05678. El mensaje, hola, ¿cómo estás? Y justo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí, para empezar, me quitó el carácter este de medio. Yo no quería que me quitara eso. Y después me empezó a imprimir basura, ¿no? Que son justamente los caracteres que me hicieron falta para completar los 60. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo le hago para que no se salga del rango? ¿Tenemos alguna forma de saber dónde acaba una cadena? Con el salto de renglón. Más bien con este, ¿no? Acuérdense, todas las cadenas acaban con el carácter nulo. Entonces, si yo encuentro una cadena que tiene, o si ya llegué al carácter nulo, ya acabé de leer la cadena y listo, ¿sale? Entonces, vamos a cambiar esto. Entonces, ¿qué le cambio aquí? Chan, chan. Tendría que ser igual si I es igual al carácter nulo. Exacto, pero entonces aquí pues ya no sé. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo las estructuras de repetición? Yo les dije, el while lo vamos a usar cuando yo no sé exactamente cuántas veces voy a repetir el ciclo, pero tengo una condición que me va a ayudar a detenerlo, ¿no? Y el for lo voy a utilizar cuando yo sé explícitamente, pues más o menos entre qué rango de valores voy a estar iterando. Este es uno de esos casos donde nos conviene más utilizar un while, ¿sale? ¿Por qué? Porque no sé exactamente en qué índice me voy a detener, pero sí sé en qué condición me voy a detener. Entonces, justamente aquí, pues ¿dónde me voy a detener? Pues cuando encuentre ese carácter que les estoy diciendo. Entonces vamos a ponerlo aquí. Mientras S de I, ahorita tenemos que declarar I, evidentemente, no sea igual a mi carácter nulo, pues tú sigue repitiendo este proceso. Entonces vamos a definir aquí la I en 0, ¿no? Y cada que acabe de hacer una iteración, pues le decimos I más más, para que se vaya incrementando. Vamos a ver ahora qué pasa si hago eso. Ah, bueno, todavía me falta quitar o restringir a que el espacio no sea el del medio. Dijimos San Lorenzo, punto 18, punto CMX, no me acuerdo qué. Entonces ya me imprimió correctamente el mensaje, ¿sí? Entonces, siempre que yo no haya llegado a este carácter, no necesito ahí se va a detener el programa, ¿sale? Y entonces ya no necesito que me estén pasando el tamaño de la cadena porque yo ya lo conozco, ¿sale?
Entonces, esto solo aplica con las cadenas, ¿no? Esto no lo vayan a hacer con un arreglo de enteros ni nada por el estilo, porque ahí sí no funciona. Entonces, ¿qué me falta? ¿Cómo le hago para que no quite este? ¿Qué haría? Solo tiene que quitar el que esté al final o el que esté al principio. Con el ¿Cómo? índice, el primero puede ser con el índice 0 y el último con el carácter, uno antes del carácter nulo. Exactamente. Entonces, ¿cómo verifico si es el primero? Pues con el índice, ¿no? Ese tal cual. Entonces, sí. Bueno, aquí más bien vamos a restringirlo. Que sea, si no es un espacio en blanco, imprímelo. Y si sí es un espacio en blanco, ya se como. Aquí vamos a poner un else if, ¿no? Entonces, si es un espacio en blanco, bueno, eso ya lo sé, porque si no es un espacio, lo contrario es un espacio en blanco. Ok. Entonces, mi condición es si i es igual a cero. En caso contrario, si i es igual a cero, pues ok, lo dejo. Y también si es el último. Pero ¿cómo sé si estoy en medio? Pues si mi i es distinta de cero, por un lado, ¿no? Y para verificar que no sea el último, como bien, ya no me acuerdo quién lo dijo, su compañera nos dijo, pues si el siguiente es el espacio en blanco, ¿cómo sé si el siguiente es el espacio nulo? Bueno, el carácter nulo. Pues puedo utilizar i más 1, ¿no? I más 1. Y perdón, es igual o es distinto. Si es distinto de cero, si es distinto de cero y más 1 es distinto. Entonces, ¿qué me está diciendo esta condición? Si yo no estoy al inicio de la cadena y el siguiente valor de la cadena no es el carácter nulo, pues entonces significa que encontró un espacio blanco y está en medio. Entonces, en esos casos, pues ya no tengo que hacer otra cosa más que lo mismo que estoy haciendo aquí. O también lo podemos combinar en la condición de acá arriba con un o, ¿no? O sea, si no pasa esto o pasa esto, pues imprime tal cual. Ah, lo corté. Ahí está. Vamos a ejecutarlo. Por ahí creo que algo me falta, no veo qué. El resto, la condición, este es el print. Es que nunca abrí el del ciclo. Ahí está el bueno. Lo vamos a recargar otra vez. Vamos a ejecutarlo una vez más. Un soto. Fulanito de tal. Lorenzo. Punto 18. Punto CDMX. Punto bla bla bla. Agradezco mucho. Bla bla bla. Y ahora sí, me dejó mi nombre y si estaba en medio no le hizo nada. ¿Sale? Aquí nada más vamos a imprimir al final un espacio, un salto de línea para que no se quede ahí el prompt. ¿Sale? Entonces, esto pues ya requiere un poquito más de análisis, que ustedes vayan analizando el problema paso a pasito, pero si se dan cuenta es mucho más fácil definir funciones sobre cadenas porque pues ya nada más dependo de no haber llegado al carácter nulo, ¿sale? Y luego lo que sigue en mi definición, pues es convertir a mayúsculas el remitente, ese queda bastante sencillo. Vamos a ver si se convierte en mayúsculas. R, si se dan cuenta, pues se parece mucho a quita espacios, pero ahora pues voy a hacer otra operación, pero es lo mismo, ¿no? Voy a tener que recorrer la cadena. Y vuelvo a definir la función.
¿sí? Y aquí acuérdense que tenemos esta función, ¿dónde la puse? Tenemos esta función que se llama toOper. toOper lo que hace es convertir una letra a mayúsculas. Y ya, entonces no tenemos que validar ni siquiera si el carácter que tenemos es mayúscula. Entonces otra vez, ¿cómo recorro la cadena? Con el while. Exacto, ¿no? Entonces, y lo defino con 0, mientras mi cadena en la posición i sea distinta de este carácter. Entonces, ¿qué hago? Pues aquí ni siquiera tengo que validar nada, nada más tengo que imprimir el carácter que tengo ahí, pues un PGC, y lo voy a imprimir con la función toOper. Le paso aquí SDI, lo voy a pasar a mayúsculas, y ya acabé. Nada más aquí le ponemos un salto de línea para que no se nos amontonen todas las cadenas. Entonces vamos a ver qué pasa. Nosotros, un fulanito de tal, bueno, ya le vamos a poner fulanito, San Lorenzo, punto, ¿qué era? MX, punto, no sé qué, mensaje, bla, bla, bla. Y entonces aquí ya se me cicló, ¿por qué se me cicló? ¿Qué hice mal? Ah, nunca incrementamos la variable de control. Ya no me dejó escribir. ¿Se me fue el internet acaso? Sí siguen aquí, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, profe. esta es la plataforma. Vamos a esperar tantito. Ah, espero que se haya guardado. Si no, pues ya lloramos en silencio y hasta ahí la dejamos. ¿Cómo se llama? Aquí está. Así se quedó. Entonces ya nada más le ponemos aquí el i más más. Y volvemos a ejecutar el programa, pero creo que se murió también fue mi consola. Pero bueno, ahí, a ver si revive, vamos a darle 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya, justo revivió, ¿sí? Ahorita si nos da tiempo lo ejecutamos, pero bueno. Y entonces después tengo que hacer exactamente lo mismo con el destinatario, tanto quitar los espacios como pasar a mayúscula, y ya nada más me falta estas dos funciones, la de reemplazar los caracteres de la dirección. Entonces aquí tendré que validar, ¿no? Si el valor que estoy leyendo es un punto, imprimo una coma. Y en este otro, si quiero contar los caracteres que voy a tener que hacer, dice que no cuente los espacios en blanco. Entonces puedo ir iterando la cadena. Si el carácter que estoy leyendo es un espacio en blanco, pues en vez de sumar un 1, sumo un 0. Y en caso contrario, voy sumando un 1 y hasta que llegue al carácter especial y listo. ¿Vale? Entonces les voy a dejar esas dos funciones de tarea moral, ¿no? Otra vez va a ser un punto extra para su práctica 2, aquí se los voy a apuntar. Tienen que definir la función reemplaza y definir la función de contar caracteres. ¿Vale? Tienen hasta el día de la práctica y me lo mandan a mi correo. Entonces pueden ganar hasta 2 puntos extra en su práctica 2. ¿Vale? Entonces aprovechenlos. El código se los voy a dejar aquí en el Replit para que lo puedan copiar. De una vez se los paso por aquí por si lo quieren guardar. Y pues ya ahí pueden ir probando sus funciones. Creo que ya se les trabó. Vamos a probarlo nada más para que no quede ahí nomás pendiente de que no funcionó. Pues listo, ¿no? Me está pasando ya el remitente a mayúsculas, ¿no? Ya le quitó los espacios y ahora lo pasó a mayúsculas. Entonces necesito, todavía me falta ponerle las comillas y demás, ¿no? Entonces ahí jueguen con las funciones para que acaben el programa, ¿va?
¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Sí queda claro el proceso en general de iterar las cadenas. Siempre hay que evitar encontrar este carácter. ¿Sale? Va. Entonces, hasta aquí lo dejo y continuamos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias.